Hola amigos, nuevamente nos encontramos para este tiempo de diálogo, de reflexión basado en las Escrituras, en esta serie basada en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. La carta de Pablo a los romanos es extraordinaria porque nos muestra realmente la forma en que Dios nos salva a cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar del capítulo 7 de Romanos. El capítulo 7 de Romanos es en realidad la primera parte de él, del versículo 1 al versículo 6. Es prácticamente una continuación del tema que ya viene tratando en el capítulo 6 el apóstol Pablo. Recordad que antiguamente, cuando los profetas o los mismos apóstoles escribieron los textos sagrados, no había división por capítulos. Pero entonces tenemos que entender que hay una relación a veces entre un capítulo y otro, es una continuación de ideas simplemente. Mirad, el capítulo 7 habla de cómo nos ha afectado la ley. Tenéis que recordar en este sentido que el pueblo de Israel hizo un pacto de obras con Dios en el monte Sinaí. Se comprometió a hacer todo como el camino a través del cual ellos iban a alcanzar el perdón, la gracia y la voluntad de Dios. Sabemos que esto fue un fracaso rotundo. Muy poco después de hacer este pacto, estaban adorando un becerro de oro. La ley, por lo tanto, trajo la condenación sobre el pueblo de Israel, pero es que desde la caída de Adán, cuando Adán cayó, la ley trajo también la condenación sobre nosotros. Y no podemos instrumentalizar la ley como un medio de salvación. La ley nunca nos podrá salvar. Entonces tenemos que, por un lado, librarnos de la culpa y de la condenación que es el resultado de transgredir la ley, y también librarnos de la ley como una herramienta de salvación. De eso es lo que va a hablar Pablo en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Mientras hay vida, hay leyes que a nosotros nos gobiernan, por así decirlo. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí Pablo está tomando la analogía del matrimonio para mostrar que la ley del matrimonio obliga al cónyuge mientras el otro vive. Si en vida el otro cónyuge se une a otro, es un adulterio. Pero si el cónyuge muere, pues queda libre de la ley del matrimonio y puede elegir vivir con otra persona. Y a partir del versículo 4, Pablo dice: así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. En el momento que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, nuestros pecados, nuestra condenación de la ley, tuvo la posibilidad de ser absuelta. La muerte de Cristo nos trajo la liberación de la culpa y de la condenación de la ley. Por eso dice Pablo: habéis muerto a la ley. ¿Pero qué hemos muerto de la ley? Hemos muerto a la culpa y a la condenación de la ley, gracias a ese cuerpo de Cristo que se entregó por cada uno de nosotros. Luego dice el apóstol Pablo: mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pablo está diciendo que en nuestra naturaleza caída, la ley no nos impedía que haya frutos para muerte. Pero ahora que hemos aceptado a Jesús y permitimos que Cristo obre en nosotros a través de su Espíritu, el versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley. Recordad, libres de la ley, libres de la culpa y la condenación de la ley, y libres de la ley como una herramienta de salvación, libres de la ley como un instrumento de salvación. Estamos libres de la ley por haber muerto. Al entregar su vida a Cristo por nosotros, nosotros hemos muerto con Cristo. Y esa muerte de Cristo nos libra de la condenación de la ley. Ya no estamos más sujetos a la ley. Por eso Pablo utilizó la analogía del matrimonio, para mostrar que cuando hay muerte hay liberación de la ley. Pero en este caso Pablo está utilizando la analogía para ver que somos librados de la culpa y la condenación de la ley y de la ley como una herramienta de salvación. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, dice, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo está diciendo: ahora vamos a vivir la ley, pero bajo un nuevo régimen, el del Espíritu. Porque el ser humano ya no necesita
un santuario terrenal con las tablas de piedra donde está grabada la voluntad de Dios, sino que el Espíritu transforma al ser humano en el nuevo santuario, donde la ley es escrita en la mente, en el corazón de cada uno de los seres humanos. Ese es el nuevo régimen del Espíritu, es el nuevo pacto, donde la ley no queda anulada, sino que la ley ahora, en vez de estar en el arca de la alianza, está en tablas de carne, en el corazón y en la mente de cada ser humano. Entonces Pablo vuelve a hacer la pregunta que ya hizo a lo largo del capítulo 6. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, bueno, ¿acaso la ley es pecado? La ley es pecado porque me produce condenación, me produce la ira de Dios sobre el pecado. ¿Acaso la ley es pecado porque si yo quiero salvarme a través de ella y no logro cumplirla perfectamente, estoy totalmente condenado? Pablo dice, no, la ley no es así, pero la ley tiene un propósito, que yo conozca el pecado, señalarme el pecado, nunca salvarme, nunca ser una herramienta de salvación. Yo no conocía el pecado si la ley no dijera no codiciarás, ¿vale? Esa es la función de la ley, que yo pueda conocer lo que está bien, lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. Mas el pecado, dice el versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí hay una cuestión profundamente psicológica. Todo lo que implique una transgresión al ser humano suele atraerle. Entonces, el hecho de que haya una ley que prohíba algo, lo que hace es despertar en nosotros el deseo de buscar lo prohibido. El versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Uno puede estar sin conocimiento de la ley, pero cuando uno conoce la ley, ahí se da cuenta de su condición pecaminosa y nota que la transgresión le es atractiva, la transgresión a esa ley. El versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo pensaba en un tiempo de su vida que el mandamiento le traía vida, pero cuando él conoció a Jesús se dio cuenta que el mandamiento en realidad lo que hacía es mostrarle cuán pecador era él, no le daba vida, sino que le mostraba sus errores, sus fallos, sus fracasos, y entonces ese mandamiento fue para muerte. El versículo 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El problema no está en la ley, el problema está en el pecado que está en cada uno de nosotros. Y lo que hace el pecado es producir en nosotros la culpa y la muerte. El versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No está el problema en la ley. El problema es que nosotros somos pecadores, el problema es que nos atrae transgredir el precepto, el mandamiento, y cuando lo transgredimos, pecamos, y cuando pecamos hay culpa, hay malos sentimientos, nos sentimos mal, y lamentablemente la ley, pues, nos trae la condenación en ese sentido cuando la transgredimos. El versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. En ninguna manera, dice el apóstol San Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Entendéis? O sea, lo que es bueno no está mal, la ley no está mal, sino que la ley potencia nuestra conciencia de pecado. Lo que es bueno viene a ser muerte para nosotros en el sentido de que potencia nuestra conciencia de pecado. A fin, dice, de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Por el mandamiento el pecado se potencia, llega a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, y aquí está el problema, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este es el problema que tenemos nosotros. Y ahora Pablo muestra que esa es la triste realidad del ser humano, la naturaleza caída que tiene, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Eso es lo que nos impide a nosotros vivir en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que nos impide a nosotros vivir en obediencia a la ley de Dios de manera perfecta, de manera impecable. Lamentablemente hemos heredado ya una naturaleza corrupta. Y esa naturaleza corrupta nos acompañará hasta el momento que seamos glorificados. Nadie se engañe. La naturaleza pecaminosa está en nosotros y estará hasta el momento de la glorificación. La única escapatoria para nosotros es poner esa naturaleza, como vimos en el capítulo 6, bajo el control del Espíritu, sujeta al Espíritu.
El versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco, eso hago. Y si lo que no hago, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo lo que está diciendo, tengo buenas intenciones, pero veo que hago lo que por un lado no quiero, pero lo hago. Y el versículo 17 es categórico, el pecado mora en mí. Debemos ser conscientes que el pecado mora en nosotros, tenemos tendencias pecaminosas, inclinaciones pecaminosas. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cómo puede haber personas que se crean buenas? ¿Cómo puede haber personas en las iglesias que creen que el bien está en ellos, que ellos son buenos? Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Acaso me estás reconociendo como Dios al llamarme bueno? Eso es lo que estaba preguntando Jesús al joven rico. Nadie es bueno, no hay justo ni aun uno. Somos todos pecadores, cada uno con tendencias e inclinaciones diferentes. Pero mirad, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Tenemos una naturaleza caída. Porque no hago el bien que quiero, versículo 19, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué cometemos errores? Por esa naturaleza caída que tenemos. Y si hago lo que no quiero, dice el versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hay buenas intenciones, hay buenos deseos, queremos ser buenos. Ese hombre interior, nacido de nuevo, tiene buenos proyectos, tiene buenos anhelos, pero sigue compartiendo la vida con la vieja naturaleza. La vieja naturaleza está en nosotros. La naturaleza caída. Hay personas que se entregan al Señor, se bautizan, se unen a la iglesia y creen que la naturaleza pecaminosa se ha muerto. No, está ahí. Y yo, en el hombre interior, ese nuevo hombre se deleita en la ley de Dios. Pero lamentablemente veo, versículo 23, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, las luchas pecaminosas que tenemos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones equivocadas, son el resultado de esa naturaleza pecaminosa. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él nos ha librado de la culpa y la condenación que acarrea la transgresión de la ley. Esa transgresión a la que nos impulsa esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Yo anhelo servir a Dios, pero sigue en mi carne la naturaleza caída. Pero el secreto es poner esa naturaleza caída bajo el control del Espíritu, porque es el único camino que tenemos. Por eso en todo el capítulo 8 Pablo ahora va a desarrollar cómo esa naturaleza caída que tenemos, cómo esa naturaleza pecaminosa que tenemos, puede ser puesta bajo el control del Espíritu. De tal manera que probablemente no seamos impecables, pero sí obedientes y fieles, porque la obediencia y la fidelidad es posible bajo el control del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.